Capítulo 6. El tercer período intermedio. El declive del imperio egipcio. Incluso el sol más brillante debe ponerse. El larguísimo y glorioso reinado de Ramsés el Grande fue el atardecer dorado del Imperio Nuevo. A su muerte, tras más de 6 décadas en el trono, dejó tras de sí un imperio que parecía invencible, con templos colosales que proclamaban su poder eterno. Pero bajo la superficie dorada, las grietas ya se estaban formando. El imperio estaba sobreextendido, la burocracia era cada vez más corrupta, y lo más peligroso de todo, el sacerdocio del dios Amón-Ra en Tebas se había convertido en un estado dentro del estado, inmensamente rico y poderoso, un rival para el propio faraón. Los sucesores de Ramsés, una larga línea de reyes que también llevarían su nombre, heredaron una corona pesada y un futuro incierto. Se encontraron gobernando un gigante con pies de barro, un imperio que se enfrentaba a la tormenta perfecta de amenazas internas y externas que lo desmantelarían pieza por pieza. El poder del faraón, antes absoluto, comenzó a desvanecerse. Mientras los reyes de la dinastía 20 gobernaban desde su capital en el delta, Pi-Ramsés, el control real sobre el sur del país se les escapaba de las manos. En Tebas, los sumos sacerdotes de Amón, que controlaban vastas extensiones de tierra y una enorme riqueza, se convirtieron en los gobernantes de facto del Alto Egipto. La unidad de las dos tierras, el principio sagrado de la monarquía egipcia, se estaba rompiendo. Esta decadencia moral y política se manifestó de la forma más sacrílega posible. Una oleada de robos sistemáticos en el Valle de los Reyes. Papiros judiciales de la época nos narran con detalle el saqueo de las tumbas de los grandes faraones, a menudo con la complicidad de funcionarios locales corruptos. El Estado ya no podía proteger a sus antepasados divinos. Si el faraón no podía salvaguardar el descanso eterno de sus padres, ¿cómo podía garantizar el orden cósmico para su pueblo? Al final del reinado de Ramsés XI, la ficción se derrumbó. Egipto se partió oficialmente en dos. Un faraón gobernando el norte desde la ciudad de Tanis, y el sumo sacerdote de Amón reinando como un rey en el sur desde Tebas. Mientras Egipto se desangraba por dentro, el mundo exterior se convulsionaba. A finales de la Edad del Bronce, una marea de caos y violencia barrió el Mediterráneo oriental. Civilizaciones enteras se derrumbaron, grandes ciudades fueron incendiadas, y pueblos enteros se vieron obligados a migrar. A esta misteriosa confederación de migrantes y merodeadores, los egipcios los llamaron los pueblos del mar. Tras destruir el imperio hitita, el antiguo rival de Egipto, y arrasar la costa de Levante, pusieron sus ojos en la única gran potencia que quedaba en pie, el rico valle del Nilo. El faraón Ramsés III, el último gran rey guerrero del Imperio Nuevo, se enfrentó a esta amenaza existencial. En los muros de su templo funerario de Medinet Habu, grabó la historia de su lucha épica. Se enfrentó a los invasores en dos frentes, una brutal batalla terrestre en la frontera palestina, y una desesperada batalla naval en las bocas del Nilo, donde sus barcos atraparon a la flota enemiga en una trampa mortal. Ramsés III salvó a Egipto. Rechazó la invasión y evitó que su país sufriera el mismo destino que sus vecinos. Pero fue una victoria pírrica. La guerra agotó el tesoro, diezmó al ejército y llenó el país de prisioneros de guerra que eran difíciles de controlar. Egipto había sobrevivido, pero estaba herido de muerte. La victoria de Ramsés III no pudo detener la marea del cambio. Entre los prisioneros y mercenarios asentados en Egipto, un grupo destacaba por su número y su destreza militar. Los libios, procedentes del oeste del delta. Durante generaciones, las tribus libias, especialmente los Meshwesh, habían servido en el ejército egipcio, ascendiendo en rango y poder. A medida que la autoridad de los faraones ramésidas se debilitaba, estos generales y jefes tribales libios, ya profundamente integrados en la sociedad egipcia, se convirtieron en los verdaderos amos de sus regiones en el delta. No fue una invasión violenta, sino una lenta toma de poder desde dentro. Finalmente, alrededor del año 945 a.C., uno de estos líderes, un poderoso general llamado Shoshenq-Imiro, aprovechó una disputa dinástica y tomó el trono sin derramar sangre, fundando la dinastía 22. Estos nuevos faraones libios intentaron revivir la gloria pasada. El propio Shoshenq I,
conocido en la Biblia como el rey Sisac, lanzó una exitosa campaña militar en Palestina y Judá, llegando a saquear el templo de Salomón en Jerusalén y regresando a Egipto cargado de oro y gloria. Sin embargo, el renacimiento libio fue efímero. La propia estructura de poder de los Meshwesh, basada en clanes y lealtades familiares, era propensa a la división. Pronto, diferentes ramas de la familia real comenzaron a disputarse el control, estableciendo reinos rivales y dinastías paralelas en distintas ciudades del delta como Tanis, Bubastis y Leontópolis. Egipto se fragmentó una vez más en un mosaico de pequeños reinos y principados que luchaban entre sí. El control sobre los territorios exteriores se perdió por completo. El imperio asiático era un recuerdo lejano, y en el sur, la tierra de Nubia, que había sido una colonia egipcia durante siglos, se independizó y comenzó a forjar su propio y poderoso reino. El declive parecía irreversible. Egipto, que una vez había dominado el mundo, era ahora un remanso político, una tierra dividida y debilitada, vulnerable a las ambiciones de las nuevas potencias que surgían a su alrededor. Fue entonces cuando ocurrió uno de los giros más irónicos y fascinantes de la historia de Egipto. La salvación, o al menos un intento de ella, no vino de un príncipe egipcio ni de un general libio, sino del sur, de la tierra que Egipto había colonizado y explotado durante tanto tiempo. En Nubia había surgido el poderoso reino de Kush, con capital en Napata. Los reyes kushitas, aunque culturalmente distintos, eran profundos admiradores de la civilización egipcia. Se consideraban los verdaderos herederos de los grandes faraones, y eran devotos adoradores del dios Amón de Tebas. Al observar la anarquía y la decadencia de sus vecinos del norte, el rey kushita Pille vio una oportunidad y una obligación sagrada. Se consideró el elegido de Amón para restaurar el orden y la piedad en la tierra sagrada de Egipto. En el 728 a.C., Pille lanzó una invasión hacia el norte. Pero su campaña, tal como la describe en su Estela de la Victoria, no fue una conquista bárbara, sino una cruzada religiosa. Avanzó por el Nilo, ciudad tras ciudad, exigiendo la sumisión de los reyesuelos libios, no solo en su nombre, sino en el nombre de Amón. Tras tomar Menfis, finalmente aceptó la rendición de todos los gobernantes del delta, unificando Egipto bajo su corona, y fundando la dinastía Bentiinse. El gobierno de los faraones nubios fue un período de renacimiento. Estos faraones negros, como a veces se les llama, no se veían a sí mismos como conquistadores extranjeros, sino como restauradores. Promovieron un retorno a las antiguas tradiciones religiosas y artísticas. Invirtieron masivamente en la construcción y restauración de templos, especialmente en su centro espiritual, Tebas. Su arte y arquitectura imitaban deliberadamente los estilos del Imperio Antiguo y Medio, en un intento consciente de conectar con las épocas de mayor gloria de Egipto. En un gesto de piedad arcaizante, los reyes de la dinastía 2015 reanudaron la construcción de pirámides para sus entierros en su tierra natal de Nubia, una práctica que había sido abandonada en Egipto durante casi 1000 años. Por un breve momento, pareció que esta dinastía de devotos venidos del sur podría revertir el largo declive de Egipto y devolverle su antigua unidad y esplendor. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, este periodo no fue una era de grandes monumentos al estilo del Imperio Nuevo. Siglos de división y guerra habían agotado las arcas del Estado. La construcción, aunque piadosa, era de menor escala, y los faraones a menudo tenían que recurrir al reciclaje de bloques de templos más antiguos para sus propios proyectos. La gran maquinaria estatal que había erigido las pirámides y los colosos de Ramsés ya no existía. Egipto, aunque temporalmente unificado bajo los nubios, era una sombra de lo que fue. Su control sobre los antiguos territorios imperiales en Canaán y Siria había desaparecido por completo, dejando un vacío de poder que sería llenado por nuevas y feroces potencias. La reunificación de Egipto bajo los faraones cushitas los puso en curso de colisión directa con el imperio más formidable y despiadado de la época, el imperio neoasirio. Desde su corazón en Mesopotamia, los asirios, con sus ejércitos de hierro y sus brutales tácticas de guerra, estaban construyendo el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces. Egipto era el último gran premio. El choque era inevitable. Los reyes asirios Esarhadón, y más tarde, su hijo Asurbanipal,
invadieron Egipto con una fuerza abrumadora. El faraón nubio Taharka luchó valientemente, pero sus ejércitos, equipados principalmente con bronce, no eran rivales para la maquinaria de guerra asiria. Los invasores conquistaron Memphis y avanzaron hacia el sur. En el año 664 a.C., en un acto que conmocionó al mundo antiguo, los asirios llegaron a Tebas, la ciudad sagrada de Amón, y la saquearon con una ferocidad sin precedentes. Templos fueron despojados, tesoros robados, y la población masacrada o deportada. Fue el golpe de gracia. Los faraones nubios fueron expulsados definitivamente de Egipto, obligados a retirarse a su patria en el sur. El tercer período intermedio terminó no con un renacimiento, sino con la máxima humillación, la ocupación por el poder más temido de la época y la profanación de su capital espiritual. Egipto yacía destrozado, esperando ver si de sus ruinas podría surgir una última chispa de independencia.